estuvo también vinculado al sindicato de camioneros a pesar de la desmentida, donde evidentemente también hubo injerencia por parte de la justicia, donde quedó incriminada por la oposición la ministra de Seguridad, Nilda Garré. En fin, todo esto volvió a desatar la confrontación entre si existe o no libertad de prensa en la República Argentina y si existe o no exceso de autoritarismo por parte del gobierno nacional en mirar de soslayo hechos como los producidos en el transcurso del último domingo. Hemos invitado para discurrir sobre este tema a dos periodistas militantes, uno de la agrupación Hijos, que es Agustín Di Tofino, Guillermo Borioli, que es secretario de prensa del bloque juecista de la Unicameral, y un periodista en actividad que es precisamente Víctor Pérez, hombre de Canal 8. A los tres colegas, ambos, mejor dicho, a los tres, gracias por venir. ¿Cómo andás, bien? Bien, a ver, el periodismo dejó de ser un mito y pasó a ser un negocio. Cualquiera puede empezar. Los colegas. No sé, mira, yo creo que a mí me gustaría arrancar por otro lado, y te doy concretamente, Ricardo. Esta discusión de hoy, si el periodismo es militante o no es militante, no es de hoy, y no solamente de Argentina. Basta de entrar a Google y poner periodismo militante, te vas a dar cuenta que la misma discusión que tenemos nosotros recorre Ecuador, México, España. Y te digo que no es de ahora porque creo que la construcción del periodismo militante le corresponde a Gabo García Márquez, y que lo inventó por allá por 1970, cuando había que calificar al periodismo comprometido, que no era el compromiso de hoy. Hoy la cosa está en luchas de los modelos, y los intereses vienen por los modelos a imponer. Recién estábamos afuera y hablamos de un colega cordobés, joven y exitoso, que también es militante, pero es militante del modelo que se fue, y lo que quiere es el regreso. Y también es un periodismo militante. No solamente ser militante en el periodismo es una cualidad del progresismo, sino que es de todo aquel que tiene un interés para imponer. Y lo voy a decir con todas las letras. Pablo Rossi es un militante de la derecha que quiere recuperar el modelo que se fue. Entonces yo creo que hay que abrir esto, y hay que ver por qué estamos en la que estamos, dónde estamos encerrados, y si hay negocios, cuáles son los negocios. Porque el negocio es de las mayorías, en defensa de los medios de comunicación amplios, creíbles y democráticos, también es un negocio. El negocio de la información. Por supuesto. No? Por supuesto. Totalmente. El negocio me parece que es la información. Yo creo que lo interesante para procesar es la situación política que se dio en los últimos tiempos, sobre todo con la irrupción de Néstor Kirchner. Nosotros creemos que esta cuestión que, como bien dice Ernesto Laclau, Ricardo Foster, que tuvo una gran audacia Kirchner de recolocar la noción del conflicto como un núcleo para pensar la sociedad democrática hoy. Ahí el enfrentamiento con Clarín, ¿no? Daba la sensación que en una primera etapa el gobierno tuvo una especie de acuerdo con el grupo Clarín, donde, bueno, se le dieron licencias, ese tipo de cosas. Después hubo una etapa de confrontación, nosotros entendemos que eso es por una cuestión de correlación de fuerzas del campo social, que sostiene una idea diferente de democracia a que sostiene el grupo Clarín, donde ahí se empieza a desmalezar un poco cuál es la raíz de intereses que tiene este grupo, porque una cosa que es necesario decir es que los grupos o los medios de comunicación hablan y dicen las cosas de acuerdo a sus intereses específicos, no son entidades abstractas de la realidad, están insertas en un marco de la realidad, han construido relaciones de poder y por lo tanto dicen o no dicen las cosas de acuerdo a su propia perspectiva. Es interesante analizar esto en el plano de que el grupo Clarín tuvo una clara relación en la época de la dictadura militar de beneficio, en relación a lo que todos sabemos con papel prensa, lo que fue la operación de papel prensa, donde incluso está la posibilidad de que haya delitos de lesa humanidad como trasfondo de esa operación, y a su vez después tuvo ese gran beneficio de Eduardo Duhalde, cuando le licuó la deuda que tenía el grupo Clarín. Entonces es un grupo que constantemente se ha beneficiado de determinadas políticas y por lo tanto va a sostener una idea de realidad. Entonces creo que Kirchner, esto lo digo para el análisis, para la discusión, al recolocar esa noción de conflicto nos permite a nosotros no ya entrarle al tema desde el punto de vista de cierta perspectiva progre liberal que se escandaliza más por las cuestiones estéticas o cómo se dicen determinadas cosas, que se escandaliza por lo políticamente correcto, sino ya entramos a otro nivel de análisis donde podemos rastrear ciertas relaciones económicas e ideológicas que sostienen determinados discursos. Y ahí me parece interesante el debate donde entra, yo coincido con Pinocho, que la noción de intelectual, de periodista, de militantes
del periodismo, yo lo asimilo mucho a la noción de Gramsci de intelectuales orgánicos. Había intelectuales orgánicos al bloque de poder y hay intelectuales orgánicos a las fuerzas sociales que quieren construir una hegemonía política diferente. Ahora, eso se hubiera dado si no se hubiera enmarcado todo esto en el conflicto de la 125, porque hasta el 7 de diciembre de 2007 eran socios políticos, e inclusive Kirchner le había cedido la campaña a Clarín, que Clarín inició la campaña. Sí, la política tiene una trama compleja, no todo es tan visual, ¿no? Hay toda una cuestión en el fondo. Yo creo que la 125 marcó un punto de inflexión para el gobierno, donde el gobierno, a mi entender, se animó a avanzar en profundizar determinados quiebres políticos, determinadas rupturas históricas que son muy importantes. La corporación agropecuaria, la corporación de los grupos y monopolios de comunicación, incluso la corporación eclesiástica con algunas propuestas culturales e ideológicas que van contrarias a la perspectiva de democratización de la sociedad. Y bueno, yo creo que ellos dieron una disputa en ese sentido, pero toda disputa se da de acuerdo al marco de relación de fuerza que uno tenga también. O sea, no le podemos nosotros pretender ir por todos contra la vieja política, contra el viejo sistema hegemónico conservador, si no están las fuerzas sociales suficientes para avanzar. Néstor, me parece que ahí está Agustín tomando un tema central, y que es el de la correlación de fuerzas y de las alianzas que él dice. Creo no entender mal al interpretar que se refiere a hay que juntarse con lo peor de la política en muchos distritos para conformar una relación de fuerzas que nos lleve al poder. Esto es un gran tema, ¿no? Es un gran tema porque hoy hijos, muchos de ellos, yo hablaba hace muy poquito tiempo con Martín Fresnel, le decía, ¿cómo van a hacer ustedes para sacarse la foto con De la Sota? Con De la Sota. ¿Qué ha querido? Claro, no te haga problema que esa foto. Ahora no lo haga. Pero es un gran problema, un tipo que ha defendido, que ha querido vender, y vos sabés bien, quiere vender las empresas estatales de Córdoba. ¿Cómo haces para sacarte una foto con lo peor de la derecha peronista en Córdoba para construir poder? Ese es un gran tema, me parece que la discusión hay que darla, y hay que darla en el seno de cada una de las fuerzas. Él planteó el tema de la vos planteaste el tema de la 125. Admitamos como periodistas que nuestro ha sido vergonzoso. Eso decís, vergonzoso. Yo también lo planteé en Radio Nacional y por eso me echaron. Bueno, es que tiene que ver con lo mismo, tiene que ver, cuando vos decís hay libertad de expresión, yo creo que hay libertad de empresa, esto está muy claro. ¿Cuál es el poder en Córdoba? ¿No es la Voz del Interior? ¿O alguien pone en duda qué es la Voz del Interior? Anda a entrar a la Voz del Interior a intentar hacer una inspección en materia laboral en la Voz del Interior. Te apalean. Un guardia, un simple guardia, saca al Estado. ¿Quién es el Estado? El inspector de trabajo, lo sacan a los patadones. Permítaseme la vulgaridad, porque es lo que sucede con el Grupo Clarín. Grupo Clarín que fue, recién lo decía él, como al pasar, y le concedió, Néstor Kirchner le concedió esa licencia, pero sabemos, a muchos se sorprenden ahora de quién es el Grupo Clarín. El Grupo Clarín se embistió y se llevó una comisión interna cuando bajó a Córdoba a hacerse cargo de la Voz del Interior, y no pasó absolutamente nada, una comisión interna de delegados. Eso es el Grupo Clarín en Córdoba y en los distintos distritos donde está. Es toda una discusión, porque me parece que lo que está muy presente es la libertad de empresa. Ahora se escucha por ahí y se golpean el pecho todos. A cada uno que se le pregunta es un escándalo el piquete. ¿Y los derechos laborales dónde están? ¿Hay categorías de derecho? ¿Hay categorías de derecho? La ley no es la misma. La entidad laboral, no es la entidad de la ley, no es la misma. Es bueno lo que sí, ¿hay categorías de pensamiento y de opinión? Claro que hay categorías de pensamiento y opinión. Ahí es donde quería llegar. Está claro, el tema es pues si hay categoría de derecho para la libertad sindical, tiene que haber también categoría de derecho de expresión y de opinión, donde vos, si reglás bien a favor del gobierno, estás en un medio determinado. Sí, es cierto. Y si no, de lo contrario, te tenés que ir. Es así, es así, Ricardo. ¿O no es? Lo que creo que en esta disputa por el poder que estamos viviendo, hay comportamientos binarios en las dos partes. Es decir, hay blancos y negros de un lado, hay blancos y negros del otro. Y se entrecruzan sin formar los grises. No hay grises, no se lo admite el gris. O estás a favor o sos hipano. No se lo admite el gris. Es así. Hemos entrado en un maniqueísmo. No podés dejar de reconocer al gobierno
cosas muy importantes que ha realizado. O sos amigo o sos enemigo, o construís o destruís. Claro. Para los medios que están a favor de Violcati, cuando Violcati hace un acto, junta 10.000 ciudadanos, y cuando lo miran de la vereda del frente, son 10.000 opositores. Estas son las categorías que yo creo que hay que terminar. Esta bipolaridad no le hace bien al análisis, y esto ha hecho que muchos... A ver, ¿por qué dejé de hacer periodismo, Ricardo? Soy un ex periodista, te lo planteo lisa y llanamente. Primero porque las corporaciones, entre otras las voces del interior, no admiten en el periodista la sinceridad de su opinión planteada desde una ideología de militancia política. Si vos escondés lo que sos, podés trabajar en un medio, siempre y cuando acates lo que el medio te plantea. Y hay muchos compañeros que son militantes y no lo dicen, y militan sobre los intereses que son ajenos, haciendo fuerte la corporación. Ahora, este error también lo comete el Estado, cuando con bipolaridad construye frente a la corporación otra corporación de medios. Hay una disputa de intereses planteada del mismo modo. Y el ejemplo más cabal de esto es 678, con Diego Virs a la cabeza. No inventó nada, no trajo nada de nuevo, es más de lo mismo. Es archivo tomado con humor, con sorna, con ironía, y no hay una construcción de un medio de comunicación con una alternativa distinta. Y se hace famoso 678, y no un programa como el que produce Canal 10, con el archivo de la Universidad Nacional de Córdoba, que desde la objetividad te mira 30 años de historia desde Córdoba planteada para el país, con el cordobazo y todo lo que tuvo alrededor. Sin embargo, el peso donde está puesto, en 678, que no trajo ni creatividad, ni ética, ni estética distinta. Ahora, Esto es lo que... El periodismo queda inmerso en la dinámica caníbal de la lucha por el poder. Es un planteo, creo que yo me voy a poner a defender a 678 como, no lo dudaba, como receptor de ese programa. Creo que sí, ya me cansa algunas cosas de 678, pero creo que planteó una interesante posibilidad de disputar desde otro escenario, cuando el gobierno realmente parecía no tener iniciativa en el plano de lo mediático. Sí, pero un escenario unívoco, Agustín. Así podemos discutir determinadas pautas de lo estético, de la conformación periodística inclusive, porque es auténticamente oficialista con tipos que hablan en favor del gobierno, y no se admite, digamos, la réplica, y cuando hubo réplica alguno ha quedado descolocado. Lo mismo que hace un Jorge Rial sobre la banalidad, lo hace 678 sobre la realidad política. Yo creo que no construyen nada. Bueno, yo me permito interrumpir porque ellos son periodistas militantes, ¿no? Yo me permito interrumpir, porque yo estoy a favor de militar las causas y la verdad. Qué categoría el de la verdad, ¿no? Nosotros que es una categoría muy sinuosa, la de la verdad. Y yo quiero refutar, permíteme, Pinocho, lo de la objetividad no es cierto. El texto histórico no es objetivo. Por supuesto. No, depende, la hermenéutica es justamente eso, de eso se trata, de eso estamos hablando. ¿Qué categoría de objetividad? El historiador y el periodista hacen más o menos lo mismo. Permítame también la comparación. Cada uno va buscando, de acuerdo al relato que quiere imponer, los hechos, las circunstancias, los protagonistas. No existe tal cosa. Yo quiero empeñarme en ir detrás de militar una causa y sobre todo militar la verdad. Lejos debemos estar casi todos los que intentamos, siendo periodistas no militantes, ir detrás de eso, porque es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque lo que él dijo es cierto. La libertad de empresa y casi que cancela todo lo otro. Casi que cancela la búsqueda de la verdad. Casi que cancela la búsqueda de la verdad porque aquí estamos inmersos en un sistema que el gobierno nacional no objeta. El sistema capitalista defiende eso. Está claro. Una cosa que tiene que ver con esto, y muy cortito, fíjate vos, porque nos llenamos la boca desde siempre. Ustedes son mucho más jóvenes que yo y que Ricardo. Yo tuve actuación en los medios de comunicación en lugares preponderantes durante 20 y pico de años. Y no es casual que me haya hartado esto, y no es casual que diga que soy un ex periodista. ¿Y sabés qué me cansó? El no poder encontrar por dónde poder hacer lo que uno cree que hay que hacer. Yo en un momento determinado dije, no hay que opinar más. No hay que opinar más, hay que contextualizar, hay que encontrar las razones para que el que nos está escuchando, viendo, leyendo, sea el que opine. Y ni siquiera eso alcanza, porque en la contextualización siempre entran valores subjetivos que te hacen deformar esa realidad. Entonces yo dije, el compromiso es otro. Y acá me tenés sentado ahora, juecista hasta los tuétanos. A ver, ¿de dónde viene esto? Desde que el periodismo se desvirtuó, ¿sabes cuándo? Cuando el romántico imprentero que manejaba de noche su Minerva y que cuando terminaba de hacer los volantes para la carnicería, la zapatería y la panadería del barrio,
hacía el volante anarquista que él pensaba en la madrugada y después lo tiraba él por abajo de la puerta. Se terminó, de ahí en adelante todos los periodismos fueron militantes a favor de intereses que son ajenos al tipo que labura. Yo quería volver sobre un concepto que tiene Horacio Berbisky sobre el periodismo, ¿no? Cuando dice la famosa frase que el periodismo es aquello que el poder no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Exacto. Creo que hay una tensión permanente entre eso. Sin embargo, creo que la política comunicacional del gobierno, lo que es la televisión pública, lo que es el canal Encuentro, lo que es la televisión digital, ha recolocado la idea de democratización de los medios de la palabra, de disputar quién tenía la hegemonía de los medios de la palabra que estaba en manos de grupos económicos que deciden lo que se dice, que deciden lo que está bien y lo que está mal. Y pongo como ejemplo lo que pasa con Telesur. Yo creo que Telesur, quienes tenemos la posibilidad de un sistema de cables y ver las cadenas internacionales de noticias, podemos registrar en Telesur otra tonalidad de la voz que no la podíamos ver antes. Y Telesur está financiada por el gobierno, el Estado de Venezuela, el Estado de Uruguay,